Que la paz, el amor y el abrazo de Dios sea con cada uno de nuestros amigos y hermanos conectados. Dios les bendiga grandemente, los que están aquí en vivo y los que van a estar a través del video que van a poder mirar esta enseñanza. Mis amados, hoy tengo un tema. Hay temas fáciles, hay temas más difíciles. Para mí esto es uno de los máximos desafíos y te lo quiero también transmitir a ti. El título de esta enseñanza se llama Cristianos públicos, porque hay cristianos privados, reservados, tímidos, escondidos, en cuevas, y hay cristianos que son públicos. Lo que ellos dicen se oye por todos lados, y el Señor mismo nos dice en Mateo 10, ahí está, en ese capítulo vamos a basar, son 9 principios. Hoy quizá voy a enseñar uno, por lo menos el número 1, pero 9 principios gloriosos de cómo transformar tu vida en una persona de influencia pública, de salir del escondite, de salir del anonimato y cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Esto requiere 2 cosas, fe y obediencia. Si solamente tienes fe y dices, sí, yo creo en estas palabras, pero no obedeces, perdimos el tiempo. Pero si estás dispuesto a tener fe y obediencia, ahí vamos. Mira, te cuento, estoy leyendo todas las palabras de Jesús, lo que se conoce como la Biblia en rojo, digamos, que no solo están en los evangelios, sino también en el Apocalipsis. Y algo que yo me propuse, no voy a leer para conocimiento. Señor, te lo prometo, lo que yo entiendo que tú me pides, lo voy a hacer. Si venimos con esa actitud, hermanos, un versículo puede cambiar nuestra vida. Amén. Cristianos públicos, dice Mateo 10:32. Todo el que me reconozca públicamente aquí en la tierra, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor nos habla de reconocimiento público, no privado, no solo dentro de las iglesias o los grupos de oración, sino una vida que exhibe el testimonio de Jesús. Ahora ya, muchos ya los estoy perdiendo, me parece, ya estarán diciendo, pastor, no me da ni el carácter, ni la fuerza, ni el tiempo, además con el tema del COVID y con los encierros y con los aislamientos y las normas públicas y con enviar a los niños a la escuela o no enviarlos, muchos están en esa lucha diaria. Eso no quita. Las luchas no quitan de que tú seas un cristiano público, que traigas un testimonio muy claro delante de los hombres, delante de la gente. Mira, hay cristianos públicos en nuestra red de oración. Si una de ellas, una amada líder de grupo, dice, pastor, el Señor nos mostró una estrategia. Enviamos un audio con la llave de oración diaria. Y ya Dios sanó con el audio 5 personas de COVID y 1 de depresión. Y los grupos van creciendo. A Dios sea la gloria. Hay gente que no está escondida a pesar de los problemas, de las ideologías, de todas las locuras de este mundo. Al contrario, el cristiano tiene que brillar más cuanto más oscuro se pone afuera, ¿verdad? Pero Dios te va a ayudar, Dios nos va a equipar con estos 9 conceptos, por lo menos me comprometo, para no andar prometiendo, me comprometo hoy a traer uno, el primero, ¿sí? Otro líder que no está escondido, sino que es un cristiano público, es uno de nuestros pastores en la región de Catamarca, provincia de Catamarca en Argentina. Y me envió ayer un video, la verdad es que no lo preparé para mostrarlo, pero está extraordinario. Porque habíamos orado por su tía que estaba con COVID y estuvo grave. Estuvo tan grave que se corrió la voz en el barrio entre la gente que la conocía que ya había muerto. Fueron a la casa de la tía a llorar, se reunieron varios, ya todo el mundo comentaba de la muerte de la tía. Además, los médicos ya le habían dicho a la familia vengan porque ya vengan a despedirla, no hay más nada que hacer. Grave, grave, grave. ¿Y qué pasa? Cuando llaman al hospital para ver cómo seguía el proceso y cómo la traían para velarla, la tía dice, no, se está muriendo, pero no murió todavía. Así que oraron más, seguimos en comunión, estuvimos apoyándoles y ¿qué crees? Que me envía un videíto
de esa tía caminando, sonriendo, y dice, estoy dando los primeros pasos. No podía ni caminar, estaba más muerta que viva. Dios la levantó. Y eso es un testimonio poderoso. Me enviaron 2 audios también del testimonio. Estamos ya acumulando algunos testimonios impresionantes, cómo Dios está levantando gente prácticamente de la muerte, ¿sí? Entonces, quiero hablar de cristianos que no tienen vergüenza, cristianos que no se achican, que no retroceden. Tú vas a ser uno de ellos, no por tu poder, no por tu personalidad, sino por el poder del Espíritu Santo que está por bajar sobre tu vida y darte fuerza, ¿sí? Quiero darte primero 5 características de los cristianos públicos. Los cristianos públicos honran a Dios e influyen en la sociedad. Los cristianos públicos honran a Dios e influyen siempre en la sociedad. Otra, los cristianos públicos son verdaderos discípulos de Jesucristo, porque han aprendido la obediencia no solo para aprender de Jesús, sino para imitar y ser como Jesús en esta tierra, ¿sí? Otra característica, los cristianos públicos van de ser aprendices a, ser mentoreados, crecen a la madurez cristiana o la santidad, pero ni se quedan allí todavía, sino que siguen creciendo a la multiplicación. Del mentoreo a la madurez, a la multiplicación. Son cristianos siempre en crecimiento, los cristianos públicos. Otra característica, los cristianos públicos son cristianos obedientes. Y una más, los cristianos públicos honran a Dios. El cristiano escondido muchas veces se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de Dios, tiene miedo por muchas razones. En algunas de nuestras naciones se está poniendo cada vez más difícil. Si predicas Romanos capítulo 1 vas a la cárcel, por ejemplo, no podés hablar de esto, no podés hablar de aquello, tenés que ser muy prudente, muy cuidadoso, pero Dios está levantando cristianos públicos que van a decir lo que tienen que decir con sabiduría divina, sin temor, sin miedo, y Dios los va a honrar, los va a guardar y los va a proteger. Amén. ¿Te acuerdas el versículo lema de este año en Juan 20:21, como el año 2021? Que dice, como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Jesús quiere que repitamos lo que Él hizo, que hagamos los milagros que Él hizo, que seamos fuertes como Él fue. Y a eso nos está enviando, ¿sí? Las naciones, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, estamos cada vez más quebrados como mundo, ¿sí? Esta semana quedamos todos horrorizados al ver el dolor de esos hermanos, de toda esa gente en Afganistán, incluyendo más de 5.000 cristianos que ahora no saben si van a sobrevivir o no, el espanto, todo este mal manejo de Estados Unidos, del gobierno, en cuanto a esa preciosa nación donde había, algunos dicen la guerra más larga de la historia, 20 años de guerra. No había guerra recientemente en Afganistán, se estaba guardando la paz. Pero bueno, más allá de todo eso, llegamos a la conclusión de que si el año pasado necesitábamos oración, este año necesitamos más. Si el año pasado necesitábamos cristianos públicos que no se avergüencen ni tengan miedo, este año necesitamos todavía más. Mira lo que dice, ahí vamos al primer punto, ¿sí? Mateo 10. Mateo capítulo 10, lo que voy a enseñar, no sé si sigo semana que viene, quizá en el mismo tema, pero lo que estoy enseñando está todo basado en Mateo 10. Ahí vas a encontrar los principios para salir del anonimato, para dejar atrás ese temor que nos venía paralizando, hermanos. Casi estábamos obedeciendo las condiciones del enemigo y el Señor está levantando cristianos sin miedo, que se levantan y van a testificar, van a hacer lo que tienen que hacer, sin ningún temor Dios nos va a proteger. Amén. Entonces dice, mira esto, Mateo 10:1. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Diga conmigo discípulos, por favor. Amén. Ahí veo los amén y las reacciones y los ok. Sí. Jesús llamó a sus 12 discípulos juntos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y curar toda clase de dolencias y enfermedades. Es decir, esto era la capacitación.
Esto era el mentoreo, amén. Y ahora, en el versículo 1, entonces leímos, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Versículo 5, Jesús envió a los 12, diga conmigo, apóstoles. Trae discípulos y envía apóstoles. Claro que es lo mismo, eran los mismos 12, pero como que los trae para entrenar. Vienen como discípulos, vienen como alumnos, vienen como estudiantes, vienen como aprendices y salen catapultados como apóstoles, que quiere decir personas enviadas con un propósito y una misión. ¿Sabes qué nos pasa como iglesia? ¿Por qué estamos perdiendo naciones enteras? Porque gran parte de la iglesia se quedó en la primera mitad del evangelio. Vino, se sentó en un banco de iglesia o en un grupo de oración, aprenden a orar, aprenden a ser discípulos, aprenden a cantar, aprenden a leer la Biblia, pero nunca llegan a la segunda parte. Jesús llamó a sus discípulos y los envió como apóstoles. Muchos no se creen, nunca están enviados. 25 años después en la iglesia le preguntas, ¿ganaste a alguna persona para Cristo? No, nunca. ¿Testificás? No, tengo miedo. Entonces lee la Biblia, estudia, ora, sabe, pero no hace nada. Esto no va a suceder, no va a seguir sucediendo, porque el Señor nos dice, yo he llamado a mis discípulos y envié a mis apóstoles. Y el Señor te llama. Mira, te quiero explicar un poquito más sobre este tema de cristianos públicos. ¿Cómo convertirse en un cristiano público? Porque algunos no es que no quieren, sino que les parece que no pueden. No saben cómo. Dice, pastor, mi personalidad no da. Yo quiero abrir la boca para hablarle a alguien y transpiro, sudo, el corazón parece se me salta del cuerpo. No puedo testificarle ni a un niño. No puedo hablar. Ese miedo se te va a ir. Cuando viene el poder, el bautismo de fuego sobre tu vida, vas a ser un valiente. Todos los bautizados en fuego son gente valiente, ¿sí? Entonces, aquí van las instrucciones de Jesús. Él llamó a sus discípulos y envió a sus apóstoles, ¿sí? Es decir, punto número 1, venimos como estudiantes y salimos enviados como mensajeros. Vienes a aprender, pero sales para enseñar. Aquí está, te lo voy a mencionar. Tengo una lista de 3, 6, 7 más características. Esta es la descripción del cambio, la metamorfosis que vas a tener en tu vida con esta palabra. Porque mira, si crees la palabra que Dios te da acá en Mateo 10 y la obedeces, ya con eso es suficiente. Vas a ser transformado. Dice así, de ser llamado a ser enviado. Vas a pasar de ser una persona llamada a ser una persona enviada. Vas a pasar de ser aprendiz a ser apóstol. Vas a pasar de un discípulo a un discipulador. Vas a pasar de ser alguien que está mirando, un observador, un espectador, a ser un trabajador en la obra del Señor. Vas a pasar de ser un mentoreado a ser un mensajero. Todo cristiano tiene un mensaje, un testimonio, una palabra, un versículo, una oración, algo que compartir. Vas a pasar de ser alumno a ser maestro. Alguno dirá, pero pastor, no todos estamos llamados a ser maestros. Bueno, el Señor nos dijo en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos y enséñenles. Una persona que enseña algo sabe. Enséñenles todas las cosas que os he mandado. De alumno a maestro. Y una más. Vas a pasar de recibir a dar. Porque es más bienaventurado, más feliz dar que recibir. Recibir es bíblico, recibir es hermoso. Venimos y recibimos. Pero llega un momento que llega el tiempo de dar. Vamos a ser cristianos públicos sin temores, ni vergüenzas, ni complejos. Te vas a levantar por el poder y el Espíritu de Dios. Por eso quiero orar por ti. Tengo 8 puntos más que podríamos compartir. Pero hay gente que le gusta eso. 1 hora y media de enseñanza. ¡Qué bien cuánto aprendí! ¿Y qué hiciste el lunes? Nada, pero por lo menos sé más. Estas enseñanzas que yo traigo son como un versículo, un punto, una clave
para aplicarla y dejar que eso transforme nuestras vidas. Una frase de Jesús tiene la fuerza para transformar tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu iglesia en las naciones, que algunos ya casi nos resignábamos a observar cómo íbamos a seguir perdiendo terreno en la educación, en los gobiernos, en la economía, en los hogares, en los medios masivos. Señor, algunos cristianos ya estaban resignados, como ovejas al matadero. Ya dijeron, esto no lo cambia nadie, y vienen tiempos peores y el apocalipsis ya empezó. Señor, cuídanos de no usar tu palabra contra tu esperanza, sino que entendamos que la palabra tuya es para triunfo, es para que naciones se arrepientan, para que reyes y para que presidentes vengan a tus pies. Por eso, Señor, quita este espíritu de desesperanza que hay en muchos creyentes. Saca esa ceguera espiritual de que ya hay que mirar lo que pase y ya no somos protagonistas. Señor, declaramos que tu iglesia sigue teniendo la capacidad dada por ti para transformar naciones enteras. Creemos, Señor, que toda carne verá la salvación de Dios, que países enteros, desde el presidente hasta el último empleado, verán la salvación de Dios y millones se convertirán. Quita, Señor, el espíritu de estupor, de miedo, de confusión. Quita la cobardía, Señor, que los cobardes hoy se arrepientan. Señor, perdónanos esa timidez carnal y levántanos con fuego ahora. Bautízanos, Señor, con Espíritu Santo y fuego. Ahora, mi hermano, mi hermana, recibe esa fe, ese espíritu de optimismo santo, esa esperanza que no avergüenza. Sé lleno del Espíritu Santo y Dios te va a usar como un cristiano público. El que me confiesa públicamente, dice acá, todo el que me reconoce públicamente aquí en la tierra, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre, nos declaramos no cristianos privados, no cristianos aislados por el COVID, no cristianos asustados, sino cristianos públicos, Señor. Lo que tú nos susurras en los oídos, lo vamos a decir desde las azoteas de nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén y amén. Bueno, ya que estamos en obedecer, el Señor dice en su palabra, orad sin cesar. ¿Qué te parece si no estás en un grupo de oración diario? Venite a orar con nosotros todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. ¿Dónde? En comunionet.com. O si te olvidas del nombre, te vas a Mentor Sergio. Mi nombre es Sergio y soy un mentor. mentorsergio.com. Regístrate pacientemente en un grupo y ora, no pongas excusa. ¿Sabe lo que yo hago? Yo pongo una alarma, 2 alarmas diarias, y a la hora de la reunión yo quiero estar ahí. Todos los días, sábado, domingo, lunes, año nuevo, cumpleaños, no cumpleaños, qué día, cualquier día que sea. Es hermoso orar juntos hasta que Cristo venga. Así que venite, vamos a orar juntos hasta abrazar el mundo en oración. Bueno, amados cristianos públicos, los despido. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.